Bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de justicia y redención, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Si te gustan las narrativas que tocan el alma y dejan lecciones inolvidables, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si esta historia te inspira, no olvides dejarnos un like. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido para ti. Comenzamos. La puerta del ascensor se abrió con un sonido metálico. Tú, ¿por qué tardas tanto en llegar? ¿No sabes que aquí en Innovaciones Globales la puntualidad es lo primero? La voz áspera resonó en todo el pasillo de la oficina en Monterrey, dejando a varios empleados mirando de reojo. Una muchacha joven, apenas en sus 20s, bajó la mirada, sujetando con fuerza la carpeta que traía en las manos. Era su primer día en la empresa y ya desde el primer minuto se sentía como si hubiera cometido el peor de los pecados. El hombre que la reprendía, con traje impecable y corbata perfectamente anudada, no era otro que Gómez, gerente de área, conocido por su carácter autoritario y su costumbre de humillar en público a quienes consideraba inferiores. Nadie en la oficina se atrevía a contradecirlo. Su palabra era casi una sentencia. Lo que ninguno de los presentes sabía, ni siquiera el propio Gómez, era que aquella joven, Isabella, no era una simple recién llegada. Bajo esa apariencia tímida y reservada se escondía un secreto que cambiaría el rumbo de toda la historia. Isabella era nada menos que la nieta del presidente de la compañía, el fundador y máximo accionista. Pero ese secreto aún debía permanecer oculto. Un inicio con sabor amargo. Isabella había aceptado trabajar en la empresa sin revelar su parentesco. Quería demostrar que podía desenvolverse por sí misma sin que su apellido la defendiera, sin que su linaje la protegiera. Ella quería aprender, crecer, empezar desde abajo como cualquier otra persona. Sin embargo, no había pasado ni una hora cuando ya se sentía atrapada en una pesadilla. Gómez la observaba con desprecio, con esa sonrisa torcida que anticipaba humillación. Dime, ¿acaso en tu antigua escuela no te enseñaron a saludar a tus superiores? Aquí no necesitamos gente distraída ni inútil. Si no puedes con la presión, la puerta está ahí. Algunos empleados se encogieron de hombros, incómodos, pero nadie intervino. El silencio de los demás era casi tan hiriente como las palabras del gerente. Isabella respiró hondo. No podía revelar quién era. No podía decir, soy la nieta del presidente. Ese no era el trato. Su abuelo le había pedido discreción y ella había aceptado el reto. Primeras heridas. Durante esa mañana, cada tarea que Isabella intentaba realizar parecía convertirse en un nuevo motivo de burla. Si tardaba un minuto en enviar un correo, Gómez la señalaba. Si colocaba mal un folio en una carpeta, él levantaba la voz. Increíble. Eres incapaz de archivar documentos. Hasta un niño lo haría mejor. No me extraña que nadie te haya contratado antes. Gente como tú solo estorba. Las palabras caían como látigos. Isabella sentía un nudo en la garganta, pero se repetía a sí misma que debía resistir. Aquello era una prueba. Tal vez, pensaba, su abuelo quería que experimentara el sabor de la injusticia para comprender cómo era tratada la gente en la base de la pirámide. A la hora del almuerzo, mientras los demás iban al comedor, ella permaneció en su puesto, revisando papeles. No quería dar un paso en falso, no quería ser vista como débil. Pero Gómez se cansaba. ¿No vas a comer? Claro, quizás ni dinero tienes para eso. Mejor trabaja, así al menos sirves de algo. El detonante. Al día siguiente se organizó una reunión de equipo. Isabella debía entregar un informe sencillo, apenas un resumen de datos. Había trabajado hasta tarde para prepararlo, cuidando cada detalle. Quería demostrar que podía aportar algo, aunque fuera pequeño. Cuando le tocó su turno, se levantó tímidamente y comenzó a explicar. Pero a mitad de su exposición, Gómez la interrumpió con un golpe seco en la mesa. Basta. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Quién te dijo que vinieras aquí a leer como si fueras una niña en la escuela? Este documento es basura. Si no puedes hacer algo decente, lárgate ahora mismo. El silencio fue sepulcral. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Gómez tomó las hojas y las arrojó al aire,
dejando que los papeles cayeran desordenados frente a todos. Miren, señores, esto es lo que pasa cuando se contrata a cualquiera. La mediocridad contamina. Algunos compañeros intentaron recoger los papeles del suelo, pero Isabella permaneció inmóvil. Sus mejillas ardían, sus ojos se humedecían. No era solo humillación, era un ataque directo a su dignidad. Escalada de tensión. Después de la reunión, los comentarios no tardaron en llegar. Pobre chica, no durará ni una semana. ¿Te diste cuenta cómo la destrozó? ¡Qué vergüenza! Isabella escuchaba cada susurro como si fueran agujas clavándose en su piel. Se preguntaba si había cometido un error al aceptar aquel reto. Quizás no estaba preparada. Quizás su abuelo se equivocaba al pensar que ella tenía fuerza suficiente. Esa tarde, Gómez fue más lejos. Le ordenó limpiar unas carpetas antiguas, tarea que normalmente hacía el personal de apoyo. Lo hizo con la clara intención de degradarla. Si no sirves para pensar, al menos limpia. Eso no requiere cerebro. Isabella apretó los dientes. Una parte de ella quería gritar la verdad, revelar quién era realmente, poner a Gómez en su lugar. Pero otra parte le decía que todavía no, que debía esperar, que el momento justo llegaría. Primer giro oculto. Lo que Gómez no sabía era que mientras arrojaba insultos y humillaciones, alguien más observaba de cerca. En la oficina de presidencia, un asistente había informado discretamente al abuelo de Isabella sobre el comportamiento del gerente. El presidente decidió guardar silencio por ahora. Quería ver hasta dónde llegaría ese hombre. Mientras tanto, Isabella decidió guardar cada ofensa en su memoria como si fueran piezas de un rompecabezas. Sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Pero en ese instante, en medio de las miradas indiferentes de sus compañeros, con el corazón pesado y la dignidad herida, solo podía preguntarse hasta dónde llegaría Gómez antes de descubrir a quien estaba realmente humillando. El tercer día en la empresa amaneció con un aire diferente. Isabella había pasado la noche entera pensando en lo sucedido. Cada palabra hiriente, cada burla, cada gesto de desprecio aún resonaban en su mente. Pero entre lágrimas y dudas tomó una decisión. No iba a rendirse. Ya no se trataba solo de soportar la humillación, sino de aprender a enfrentarla. Si su abuelo quería que conociera la realidad de la empresa, ella lo haría, pero a su manera. Una estrategia silenciosa. Ese día, Isabella comenzó a observar a Gómez con otros ojos. Detrás de su fachada de autoridad descubrió pequeños detalles que antes había pasado por alto. Su impaciencia, la forma en que manipulaba cifras en informes, los comentarios que lanzaba para impresionar a los jefes intermedios. Mientras él pensaba que la tenía bajo control, ella había empezado a tomar notas en secreto, registrando cada abuso, cada irregularidad. Un compañero de trabajo, Mateo, se acercó tímidamente. «Oye, Isabella, no hagas caso de todo. Gómez es así con todos, aunque contigo se ha pasado de la raya». Isabella sonrió con gratitud, pero en su interior entendió algo. No estaba sola del todo. Había ojos que también veían la injusticia, aunque callaran por miedo. La trampa de Gómez. Por la tarde, el gerente decidió ponerla a prueba de nuevo, esta vez delante de un grupo de clientes. Isabella, encárgate tú de servir los cafés y tomar notas. Es lo único que puedes hacer sin estropear nada. Las carcajadas de algunos clientes sonaron como bofetadas. Isabella sintió que la sangre le hervía, pero aceptó en silencio. Mientras servía las tazas, escuchaba atentamente la conversación. Gómez presumía de logros que no le pertenecían. Presentaba ideas que había robado de otros empleados. Con cada palabra se desenmascaraba un poco más, y Isabella lo sabía. Al salir de la reunión, él la detuvo en el pasillo. ¿Qué te parece? Aprende, porque nunca llegarás a este nivel. Personas como tú nacieron para obedecer, no para liderar. Isabella sostuvo su mirada por primera vez. No dijo nada, pero su silencio fue tan firme que Gómez frunció el ceño, incómodo. Primeras grietas. El cuarto día trajo consigo un cambio inesperado. Un correo electrónico interno circuló entre los empleados. Se anunciaba una visita de inspección desde la presidencia.
Nadie sabía exactamente qué significaba, pero los rumores volaban. Una auditoría, un despido, una promoción sorpresa. Gómez se puso nervioso. Lo notaron todos. Pasaba de gritar órdenes a recorrer la oficina de un lado a otro, corrigiendo detalles mínimos, y como siempre, descargaba su tensión en Isabella. «Muévete. ¿No ves que vendrá alguien importante? Si estropeas esto, te juro que no vuelves a poner un pie aquí». Lo que él ignoraba era que Isabella ya sabía quién vendría. No podía decirlo, pero en su corazón ardía la certeza de que aquel momento sería crucial. El plan de Isabella. Esa noche, en su pequeño apartamento, Isabella revisó cada una de las notas que había tomado. Decidió preparar un informe detallado con pruebas de los abusos y las irregularidades de Gómez. No pensaba entregarlo aún, pero lo guardó como su arma secreta. Frente al espejo se habló a sí misma. «Resiste un poco más. No se trata solo de mí, sino de todos los que han sufrido en silencio». Al día siguiente llegó más temprano que nunca. Se sentó en su escritorio con serenidad, ignorando los comentarios sarcásticos del gerente. Algo en su actitud había cambiado. Ya no parecía una víctima indefensa, sino alguien que aguardaba el momento justo para actuar. Escalada al límite. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Gómez, frente a todo el equipo, decidió ridiculizarla de nuevo. Había encontrado un error menor en un documento que ella no había siquiera elaborado. «Miren esto. Ni siquiera sabe revisar lo que firma. Es una incompetente total». Arrojó el documento sobre la mesa, y por primera vez, Isabella respondió con voz firme. «Ese archivo no lo hice yo, señor Gómez. Usted lo sabe». El silencio fue inmediato. Nadie jamás se había atrevido a contradecirlo en público. Gómez, enrojecido, dio un paso hacia ella. «¿Me estás llamando mentiroso? Ten cuidado, muchacha. Puedo destruir tu carrera antes de que empiece». Isabella lo miró fijamente, sin retroceder. Una carrera no se destruye con mentiras, sino con la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz. Los murmullos crecieron entre los empleados. Gómez, furioso, no encontró respuesta inmediata. El preludio del desenlace. Ese mismo día, la noticia corrió como fuego. El presidente de la compañía visitaría la oficina a la mañana siguiente. Todos trabajaron hasta tarde para preparar el recibimiento. Gómez, desesperado por aparentar perfección, ordenó a Isabella encargarse de tareas imposibles, esperando verla fallar. Pero ella cumplió cada una con sorprendente eficacia. Su calma, su firmeza, descolocaban al gerente. Algo en ella había cambiado y él lo percibía, aunque no entendía qué era. Al terminar la jornada, Isabella guardó su informe secreto en una carpeta azul y lo colocó en su bolso. Sabía que el día siguiente la verdad estaría más cerca que nunca. Mientras caminaba hacia la salida, escuchó la voz de Gómez detrás de ella. «Mañana es un día importante. Más te vale arruinarlo, o será tu último día aquí». Isabella no respondió, solo sonrió con un aire enigmático que dejó al gerente inquieto. La mañana siguiente amaneció con un sol radiante. En la entrada del edificio, los empleados formaban fila para recibir al visitante ilustre. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Isabella ajustó su chaqueta, respiró profundo y cruzó la puerta principal. Sabía que en cuestión de horas todo cambiaría. Gómez, nervioso, la observaba desde lejos, incapaz de imaginar que la joven a la que había humillado sin piedad estaba a punto de revelar un secreto que lo haría temblar. La oficina entera estaba en vilo. Desde muy temprano, empleados corrían de un lado a otro ajustando detalles. Flores frescas en la recepción, carpetas alineadas con precisión, trajes planchados al milímetro. Se respiraba un aire solemne, como si se tratara de la llegada de un rey. Gómez caminaba con paso firme, pero sus manos sudaban. Tenía el rostro tenso, la sonrisa forzada. Todo debía salir perfecto. Para él, la visita del presidente era la oportunidad de oro para mostrarse como un líder impecable. Lo que ignoraba era que aquel día también sería el comienzo de su ruina. La llegada del presidente. A las 10 en punto, las puertas del ascensor se abrieron y apareció un hombre mayor, de porte distinguido,
con cabello plateado y mirada profunda. Don Alejandro Villarreal, presidente y fundador de la empresa, entró en la sala acompañado por 2 asistentes. Los empleados inclinaron la cabeza con respeto. Algunos aplaudieron tímidamente. Gómez se adelantó de inmediato con voz servil. Señor presidente, qué honor tenerlo aquí. Todo está bajo control. Hemos preparado todo para su inspección. Don Alejandro apenas asintió. Su mirada recorría la sala con calma, observando cada detalle, cada rostro. Cuando sus ojos se posaron en Isabella, un leve destello de ternura brilló, pero nadie lo notó. Isabella, consciente de la importancia del momento, mantuvo su papel. Se limitó a saludar con un gesto humilde, como cualquier empleada más. El discurso de Gómez. En la sala de juntas, Gómez comenzó a exponer los logros del área. Su voz sonaba firme, pero en realidad repetía cifras maquilladas, proyectos que no le pertenecían, méritos robados a otros. Gracias a mi gestión, decía con orgullo, hemos incrementado la productividad un 30%. La eficiencia ha mejorado y, bajo mi supervisión, los empleados han alcanzado niveles de excelencia. Los presentes asentían por inercia, pero Isabella sentía un fuego arder en su interior. Cada palabra era una mentira, cada gráfico un fraude. Ella sabía que tarde o temprano la verdad saldría. Don Alejandro escuchaba en silencio, sin mostrar aprobación ni desaprobación. El ataque inesperado. De pronto, Gómez decidió usar a Isabella como chivo expiatorio para reforzar su imagen. Sin embargo, señor presidente, añadió, debo admitir que todos cumplen con los estándares. Tenemos un caso problemático, una empleada nueva, incapaz de realizar incluso las tareas más simples. Su ineptitud ha puesto en riesgo informes importantes. Isabella sintió como todas las miradas se dirigían hacia ella. El corazón le golpeaba el pecho, pero mantuvo la calma. Gómez continuó con crueldad. Aquí está presente. Señor presidente, yo recomendaría reconsiderar su contratación antes de que la empresa sufra más pérdidas. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Algunos empleados bajaron la mirada, incapaces de soportar la injusticia. El momento de resistencia. Isabella se levantó lentamente. Sus manos temblaban, pero su voz sonó clara. Con todo respeto, señor Gómez, lo que dice no es cierto. He trabajado día y noche para cumplir con mis tareas. Si hubo errores, no fueron míos, y usted lo sabe. Un silencio sepulcral cayó en la sala. Jamás nadie había osado contradecir al gerente delante del presidente. Gómez rió con sarcasmo. ¿Me acusas de mentir? Cuidado, jovencita, sabes con quién te enfrentas. Isabella sostuvo la mirada. Sí, lo sé. Me enfrento con alguien que confía demasiado en que la verdad nunca saldrá a la luz. Pero tarde o temprano, siempre lo hace. Las palabras retumbaron en la sala como un desafío. La mirada del presidente. Don Alejandro observaba la escena con atención. Sus ojos, fijos en su nieta, transmitían una mezcla de orgullo y paciencia, pero no dijo nada aún. Quería ver hasta dónde llegaría la confrontación. Gómez, cada vez más alterado, golpeó la mesa. Señor presidente, le ruego disculpar esta insolencia. Es evidente que esta joven no está preparada para nuestra empresa. Permítame encargarme de su despido inmediato. El rostro de Isabella permaneció sereno. Sacó de su bolso una carpeta azul y la colocó sobre la mesa. Antes de que decida, señor presidente, quisiera mostrar algunos documentos que quizás sean relevantes. Los empleados contuvieron la respiración. Gómez palideció un instante, pero enseguida trató de disimular. Eso no tiene importancia. Seguramente son excusas baratas de alguien que no soporta la presión. El suspenso antes del giro. Don Alejandro extendió la mano y tomó la carpeta. Abrió las primeras páginas y leyó en silencio. En su rostro no había expresión, pero sus ojos revelaban que aquello tenía peso. Gómez comenzó a sudar. Sus labios se movían sin emitir sonido. Miraba alrededor buscando apoyo, pero encontraba solo rostros tensos, expectantes. Isabella respiró profundamente. El momento que había esperado estaba llegando.
Don Alejandro cerró la carpeta con calma y levantó la vista. Primero miró a Isabella, luego a Gómez. Interesante, muy interesante lo que acabo de leer. Se incorporó lentamente, apoyando ambas manos sobre la mesa. Su voz grave llenó la sala. Creo que es momento de revelar algo que cambiará por completo la manera en que todos vemos esta situación. Los empleados se miraron entre sí, desconcertados. Gómez tragó saliva, temblando. Isabella, en silencio, sabía que el secreto que había guardado hasta ahora estaba a punto de salir a la luz. El aire en la sala era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Todos contenían la respiración, esperando las palabras del presidente. Don Alejandro Villarreal, con la carpeta azul aún entre las manos, se enderezó y miró a cada empleado, uno por uno, hasta detenerse en Gómez. Durante años, comenzó con voz grave, he confiado en la lealtad de mis gerentes. He creído en su capacidad de liderazgo y en su compromiso con esta empresa. Pero hoy, frente a mis propios ojos, he presenciado algo que me obliga a cuestionar esa confianza. Gómez tragó saliva, sudando bajo el foco de todas las miradas. Señor presidente, le aseguro que todo lo que ha escuchado es un malentendido. Esa muchacha. Don Alejandro levantó la mano para interrumpirlo. Silencio. No me tome por un ingenuo. He leído cada documento en esta carpeta. Aquí hay pruebas de irregularidades, de abusos de autoridad, de informes manipulados. Y lo más grave, hay testimonios sobre cómo ha tratado a sus propios empleados, en especial a los más jóvenes e indefensos. Un murmullo recorrió la sala. Los rostros de los trabajadores, hasta entonces cabizbajos, se iluminaron con un destello de esperanza. La revelación inesperada. Don Alejandro volvió la mirada hacia Isabella. Sus ojos brillaban con una ternura que nadie comprendía. Y lo que ustedes desconocen, continuó, es que esta joven a la que algunos han despreciado y humillado sin piedad no es una empleada cualquiera. Ella es mi nieta. Su nombre completo es Isabella Villarreal y lleva la sangre de esta familia que fundó la empresa que hoy les da de comer. Un silencio absoluto se extendió por la sala. Algunos empleados abrieron la boca, incrédulos. Otros se taparon la boca con las manos. Gómez quedó petrificado. La palidez lo invadió como si hubiera visto un fantasma. ¿Su nieta? Eso no puede ser. Isabella, con voz firme, dio un paso adelante. Sí, señor Gómez, lo soy. Y aunque pude haber usado mi apellido desde el primer día, decidí no hacerlo. Quise empezar como cualquiera. Quise ver cómo era realmente el trato en esta empresa. Ahora lo sé. La caída de Gómez. Las piernas de Gómez parecían no sostenerlo. Buscaba excusas desesperadas. Señor presidente, yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido. Don Alejandro lo interrumpió con dureza. ¿Acaso el respeto depende de los apellidos? ¿Trataría con dignidad solo a quien lleva mi sangre y no al resto de sus compañeros? Eso es inaceptable. El liderazgo verdadero se mide en cómo se trata al más débil, no al poderoso. Los empleados asintieron en silencio. Algunos, con lágrimas en los ojos, se sintieron reivindicados. Gómez intentó recuperar la compostura. Yo solo quería disciplina. Quizás fui demasiado estricto. Isabella lo miró directamente. No fue disciplina, fue crueldad. No fue exigencia, fue abuso. Y todos aquí lo saben. La voz de los empleados. Por primera vez, un trabajador se atrevió a hablar. Mateo, el mismo que días antes había consolado a Isabella, se levantó y dijo con valentía, es verdad, señor presidente. Durante años hemos soportado humillaciones, gritos, amenazas. Siempre pensamos que no teníamos opción, que debíamos callar para conservar el empleo. Pero ella ha tenido el valor de enfrentarlo. Otros comenzaron a sentir, uno tras otro, hasta que la sala se llenó de murmullos de apoyo. La verdad ya no podía ocultarse. Gómez, acorralado, gritó fuera de sí, todos ustedes son unos ingratos. Si estoy aquí es porque he mantenido la empresa a flote, mientras otros no hacían nada. Don Alejandro lo miró con desprecio. No.
Usted ha mantenido a flote su propio ego. La empresa no necesita tiranos disfrazados de líderes. El juicio inmediato. El presidente se dirigió a su asistente. Tome nota. A partir de hoy, Gómez queda suspendido de sus funciones hasta nueva orden. Iniciaremos una investigación formal, pero su conducta ya ha quedado en evidencia. Gómez intentó replicar, pero dos guardias de seguridad, discretamente presentes, se acercaron a la puerta. La humillación que él había infligido tantas veces ahora se volvía contra él. Isabella, en silencio, sintió una mezcla de alivio y compasión. No celebraba la caída de un hombre, pero sabía que era justo. El mensaje del presidente. Don Alejandro tomó la palabra una vez más. Quiero que todos escuchen bien. Mi nieta vino aquí sin revelar su identidad porque quería conocer la verdad, y lo que encontró no me enorgullece. A partir de hoy se acabaron los abusos. Esta empresa no fue creada para alimentar egos, sino para crecer juntos, respetándonos unos a otros. Los empleados rompieron en aplausos. Algunos se limpiaban las lágrimas. Era la primera vez en mucho tiempo que sentían que alguien los defendía de verdad. Don Alejandro miró a Isabella y sonrió con orgullo. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué papel jugará Isabella a partir de hoy en esta empresa? ¿Será solo una observadora o tendrá un lugar real en la dirección? Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos. Isabella, aún con el corazón latiendo fuerte, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La noticia de la suspensión de Gómez se esparció por la oficina como un rayo. Algunos empleados sonrieron aliviados. Otros no podían creer lo que acababan de presenciar. Durante años habían soportado sus gritos y humillaciones. De pronto, el hombre que parecía intocable había caído en cuestión de minutos. Gómez, escoltado hacia la salida, murmuraba excusas que nadie escuchaba. Sus pasos pesaban como plomo. Ya no era el gerente autoritario que todos temían, sino un hombre derrotado, prisionero de su propio orgullo. Isabella lo observó en silencio. No sentía odio, sino una mezcla de tristeza y justicia. En el fondo, comprendía que cada persona era responsable de sus actos y que la arrogancia siempre cobra factura. Un aire nuevo. Con la partida del gerente, el ambiente de la oficina cambió de inmediato. Los empleados respiraron como si por fin se hubieran quitado un peso de encima. Sonrisas tímidas comenzaron a aparecer, y por primera vez en mucho tiempo, el lugar se llenó de murmullos esperanzadores. Mateo se acercó a Isabella con una sonrisa sincera. Nunca pensé que alguien se atrevería a enfrentarlo, y menos tú. Nos diste valor a todos. Isabella sintió, aunque en su interior sabía que la batalla apenas comenzaba. Ser la nieta del presidente le daba una posición especial, pero también una responsabilidad enorme. El dilema de Isabella. Al finalizar la jornada, don Alejandro la llamó a su despacho privado. Era la primera vez que se encontraban oficialmente como presidente y empleada. Isabella, tu valentía me enorgullece. Pero ahora debes decidir qué camino seguir. Puedes continuar como una empleada más, aprendiendo desde abajo, o puedes asumir un rol más visible en la dirección. ¿Qué quieres hacer? Isabella bajó la mirada. Parte de ella deseaba seguir siendo una más, aprender sin privilegios. Pero otra parte comprendía que el momento que vivía no era casualidad. El destino la había puesto allí para marcar la diferencia. Abuelo, dijo en voz firme, no quiero que me respeten por ser tu nieta. Quiero que me respeten por mi trabajo. Déjame empezar desde abajo, pero permíteme usar lo que aprendí para mejorar las cosas. Don Alejandro sonrió con ternura. Tienes el espíritu de tu madre. Esa humildad será tu mayor fortaleza. La reacción de los empleados. Al día siguiente, la oficina estaba inquieta. Muchos se preguntaban qué papel tendría Isabella ahora que su identidad había sido revelada. Algunos temían favoritismos, otros esperaban cambios profundos. Isabella reunió a sus compañeros y habló con franqueza. Quiero que sepan algo. Aunque sea la nieta del presidente, no vine aquí para mandarles ni para aprovecharme. Vine para aprender y también para escuchar. Sus voces importan, y desde hoy quiero que sean escuchadas. El murmullo se transformó en aplausos.
Por primera vez, alguien en la empresa les hablaba con cercanía y respeto. El eco de la justicia. Mientras tanto, Gómez enfrentaba su propio calvario. Una auditoría interna comenzó a revisar cada uno de sus informes. Sus mentiras salían a la luz una por una. Cifras infladas, créditos robados, decisiones tomadas por ego y no por estrategia. Los rumores llegaban hasta la oficina. Los empleados comentaban: parece que Gómez perderá todo. Era cuestión de tiempo. Nadie puede construir sobre mentiras. Isabella escuchaba en silencio, sabiendo que la justicia se estaba cumpliendo. La propuesta inesperada. Días después, en una reunión general, don Alejandro tomó la palabra. Quiero anunciar que esta empresa inicia una nueva etapa. Hemos aprendido que la verdadera fortaleza está en el respeto y la transparencia. Y para ello necesitamos líderes que encarnen estos valores. Todos miraron expectantes. El presidente hizo una pausa y añadió: he decidido crear un nuevo puesto, coordinador de bienestar y ética laboral. Y la persona que lo asumirá es... El silencio se hizo absoluto. Los empleados contenían la respiración. Isabella, en su asiento, sintió que el corazón le latía con fuerza. Ella solo quería aprender, y ahora se encontraba en el centro de un cambio histórico para la empresa. Don Alejandro la miró con orgullo. Este es apenas el comienzo. El verdadero reto empieza ahora. Isabella respiró hondo, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. El nombramiento de Isabella como coordinadora de bienestar y ética laboral fue recibido con una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Para muchos representaba una esperanza real de cambio, para otros, un recordatorio incómodo de que el apellido Villarreal pesaba más que cualquier currículum. Isabella lo sabía. Por eso, en su primer día en el nuevo puesto, se presentó con humildad. No vengo a dar órdenes desde arriba. Vengo a escuchar. Vengo a construir junto a ustedes un lugar donde todos podamos sentirnos respetados. Las miradas se cruzaron. Algunos sonrieron aliviados. Otros permanecieron serios, como esperando pruebas antes de creer. Primeros pasos. Isabella comenzó reuniéndose con pequeños grupos de empleados. Escuchó historias de humillaciones, injusticias y miedos acumulados durante años. Cada testimonio le dolía en el corazón, pero también le daba fuerzas para seguir adelante. Un empleado mayor le dijo con voz temblorosa: pensé en renunciar muchas veces, señorita Isabella, pero hoy siento que tal vez todavía hay esperanza. Ella tomó notas con atención, prometiéndose a sí misma que esas voces nunca más serían ignoradas. Las resistencias ocultas. Sin embargo, no todos estaban contentos. Algunos trabajadores, acostumbrados al estilo autoritario de Gómez, murmuraban a escondidas: esto es puro teatro. Ya veremos cuánto dura. Seguro solo está aquí porque es la nieta del jefe. Escuchó los rumores, pero en lugar de enojarse, decidió enfrentarlos con trabajo constante. Sabía que el respeto verdadero no se exige, se gana. Primer conflicto real. Una semana después estalló un problema entre dos departamentos. Acusaciones cruzadas de retrasos, discusiones acaloradas y un ambiente tenso que amenazaba con paralizar un proyecto clave. Antes, Gómez habría resuelto el asunto con gritos y amenazas. Isabella eligió otro camino. Reunió a ambas partes en una mesa y dijo con firmeza: aquí no estamos para pelear entre nosotros, sino para encontrar soluciones. Quiero escuchar a ambos lados y juntos buscaremos lo justo. Al principio nadie quería hablar, pero poco a poco, con paciencia, Isabella logró que expusieran sus razones. Escuchó, preguntó, propuso alternativas. Al final, lograron un acuerdo que todos aceptaron. Los empleados salieron de la sala, sorprendidos. Algunos murmuraron: no pensé que fuera posible resolverlo sin gritos. Una sombra del pasado. Mientras tanto, en la sombra, Gómez no se resignaba. Aunque había sido suspendido, aún tenía contactos dentro de la empresa. A través de ellos, comenzó a difundir rumores malintencionados, que Isabella no estaba preparada, que todo era una farsa, que pronto la empresa se derrumbaría bajo su gestión. Un día, Mateo se acercó preocupado.
Isabella, escucha, se dice que Gómez planea volver y que no piensa quedarse de brazos cruzados. Isabella sintió un escalofrío, pero su mirada se mantuvo firme. Entonces, que venga. Yo estoy aquí para huir. La amenaza velada. Una mañana, al llegar a su oficina, Isabella encontró un sobre en su escritorio. No tenía remitente. Al abrirlo, descubrió una nota escrita a mano: el poder se hereda, pero el respeto no. Ten cuidado con lo que haces, porque pronto te arrepentirás. Sus manos temblaron por un instante. Miró a su alrededor, pero nadie parecía saber nada. El eco de esas palabras retumbaba en su mente. ¿Era un aviso de Gómez o alguien dentro de la empresa también deseaba verla caer? Isabella apretó el papel entre sus dedos y respiró hondo. Sabía que cada paso que diera a partir de ahora sería observado, juzgado, quizás, saboteado. La batalla no había terminado, apenas comenzaba. Isabella sostuvo aquella nota anónima durante largos segundos. Cada palabra parecía un cuchillo afilado, pero en lugar de dejarse vencer por el miedo, la guardó en su bolso como prueba. Si alguien quiere intimidarme, tendrá que hacerlo mejor, murmuró para sí misma. Sin embargo, no podía ignorar la realidad: alguien dentro o fuera de la empresa deseaba verla fracasar. Sabotajes silenciosos. Los días siguientes confirmaron sus sospechas. Archivos que ella había revisado desaparecían misteriosamente. Correos electrónicos eran enviados con su nombre, pero ella nunca los había escrito. Incluso en una reunión con clientes, alguien filtró datos erróneos que casi arruinan un contrato importante. Isabella sabía que no era coincidencia. Todo apuntaba a un sabotaje calculado. Decidió actuar con inteligencia. En lugar de confrontar de inmediato, comenzó a trazar un plan. Guardaba copias de documentos, verificaba los correos antes de enviarlos, pedía a Mateo y a otros compañeros de confianza que vigilaran cualquier movimiento extraño. El regreso de la sombra. Una tarde, mientras salía de la oficina, una voz conocida la detuvo en el estacionamiento subterráneo. Vaya, vaya. Así que la princesa heredera juega a ser líder. Isabella se giró. Ahí estaba Gómez, con su traje arrugado pero la misma sonrisa venenosa. Creí que ya formabas parte de esta empresa, respondió Isabella con calma. Oh, querida Isabella, los hombres como yo nunca desaparecen del todo. ¿De verdad crees que un apellido puede salvarte? Tarde o temprano, los empleados recordarán quién era el verdadero jefe aquí. El verdadero jefe no humilla, no roba méritos, no manipula. Ese no eras tú, Gómez. Él dio un paso más cerca, con tono amenazante. Ten cuidado. El poder puede ser un arma, y no todos juegan limpio. Isabella no retrocedió, pero su corazón latía con fuerza. La conspiración interna. Días después empezaron a surgir rumores más fuertes, supuestas irregularidades en la gestión de Isabella, quejas inventadas de empleados, incluso insinuaciones de que usaba su apellido para obtener favores. Isabella entendió que Gómez había logrado influir en un pequeño grupo de trabajadores resentidos. Eran pocos, pero ruidosos. En una reunión, uno de ellos levantó la voz. ¿Por qué deberíamos seguirla a ella? Todo lo consiguió por ser la nieta del presidente. No tiene experiencia real. El murmullo se extendió. Isabella respiró hondo y respondió: tienen razón en algo. No tengo años de experiencia como ustedes, pero sí tengo la convicción de que todos merecen respeto y justicia. No estoy aquí por un título. Estoy aquí para aprender y para servir. Ustedes deciden si me dan la oportunidad o no. El silencio que siguió fue incómodo, pero algunos comenzaron a sentir. El apoyo aún estaba allí, aunque frágil. El enfrentamiento abierto. Gómez no tardó en dar el siguiente paso. Consiguió entrar a la empresa acompañado por uno de sus antiguos aliados, y en plena mañana, irrumpió en la oficina central. «Escuchen todos», gritó. «Esta farsa debe terminar. La señorita Villarreal no está preparada para dirigir nada. Bajo mi gestión, la empresa prosperó, y bajo ella, se hundirá». Los empleados se miraron entre sí, paralizados. Isabella, con el corazón en llamas, dio un paso al frente. «Esta no es tu oficina»,
Gómez. No tienes derecho de estar aquí. Tengo más derecho que tú. Yo construí esta área. Yo la mantuve a flote. Tú solo heredaste un apellido. Isabella lo miró a los ojos. Un apellido no da respeto, y tú lo perdiste todo cuando decidiste tratar a las personas como basura. El ambiente estaba cargado de tensión. Algunos empleados parecían listos para apoyar a Isabella. Otros dudaban, temerosos del hombre que tanto los había dominado en el pasado. El giro inesperado. De pronto, sonó una alarma. Los sistemas informáticos comenzaron a fallar. En las pantallas aparecieron mensajes de error, archivos borrados, bases de datos bloqueadas. Contratos en riesgo. Los empleados corrieron de un lado a otro, desesperados. Isabella entendió al instante, aquello no era casualidad, era parte del plan de Gómez. Él sonrió con malicia. ¿Lo ves? Sin mí, todo se derrumba. Nadie puede salvar la empresa ahora. Isabella apretó los puños. Sabía que el futuro de todos dependía de lo que hiciera en ese momento. Con las pantallas parpadeando y el caos apoderándose de la oficina, Isabella se levantó sobre la multitud y gritó: «Deténganse. Hay una manera de resolver esto. Y sé exactamente cómo hacerlo». Todos se quedaron mirándola en silencio absoluto. Gómez sonrió con sarcasmo, convencido de que ella fracasaría. Pero Isabella estaba a punto de demostrar que no solo era la nieta del presidente, sino una líder capaz de enfrentar cualquier crisis. El caos se extendía como fuego en la oficina. Las computadoras mostraban pantallas rojas, contratos digitales desaparecían y un murmullo de pánico recorría cada pasillo. Algunos empleados gritaban, otros intentaban reiniciar sistemas sin éxito. En medio de ese torbellino, Isabella se mantuvo de pie, serena, respirando hondo. «Escúchenme todos», alzó la voz. «Esto es un error técnico cualquiera, es un sabotaje. Y si trabajamos juntos, podemos revertirlo». Los empleados, confundidos, comenzaron a calmarse. Por primera vez, no miraban al presidente ni a ningún gerente, miraban a Isabella. La estrategia de Isabella. Isabella había estudiado en secreto el sistema interno de la empresa durante sus semanas de trabajo. No era ingeniera, pero había aprendido lo suficiente para identificar patrones sospechosos. «Necesito un equipo de confianza. Mateo, tú y 2 más, revisen las copias de seguridad. Ana, desconecta los servidores externos. El resto, ayuden a registrar manualmente la información crítica en papel. No perderemos nada si actuamos rápido». La seguridad en su voz contagiaba. Los empleados que momentos antes estaban paralizados comenzaron a moverse con coordinación. El caos empezaba a transformarse en acción. Gómez observaba con incredulidad. «No tienes idea de lo que haces. Esto es demasiado grande para ti». Isabella lo miró fijamente. «Más grande que mi apellido, sí. Pero no más grande que nuestra voluntad de defender lo que es nuestro». El descubrimiento. Mientras trabajaban, Mateo encontró algo extraño en los registros. Un acceso externo con las credenciales de Gómez. «Isabella, mira esto». El ataque vino de su cuenta. Los empleados se giraron hacia el exgerente. Gómez intentó reír nerviosamente. Eso debe ser un error. Alguien usó mis claves». Pero la evidencia era clara. Las marcas de tiempo coincidían con los momentos en que él había estado dentro del edificio. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El hombre que había presumido de ser indispensable era, en realidad, el destructor. El derrumbe de Gómez. Don Alejandro, que había permanecido en silencio observando todo, se levantó con solemnidad. Gómez no solo abusó de su poder, también atentó contra la integridad de la empresa. Esto no es solo falta de ética, es un crimen. 2 guardias de seguridad se acercaron. Esta vez, Gómez no gritó ni se defendió. Su rostro se hundió en la derrota más absoluta. Mientras lo sacaban de la oficina, Isabella sintió una mezcla de alivio y tristeza. No celebraba la caída de un hombre, pero entendía que era la consecuencia inevitable de sus actos. El triunfo de la unidad.
Tras largas horas de trabajo, el sistema comenzó a recuperarse. Gracias a las copias de seguridad y a la coordinación de todos, la mayor parte de la información fue restaurada. Cuando la última computadora volvió a encenderse con normalidad, un aplauso espontáneo estalló en la sala. Los empleados, exhaustos pero orgullosos, se abrazaban entre sí. Isabella sonrió con lágrimas en los ojos. Lo logramos. Juntos. La proclamación del presidente. Don Alejandro se acercó al centro de la sala y alzó la voz. Hoy hemos aprendido una lección invaluable. El poder mal usado destruye, pero la cooperación sincera construye. Mi nieta, Isabella, ha demostrado que el liderazgo no se hereda, se gana. Y lo ha ganado con valor, humildad y respeto. Los empleados aplaudieron con fuerza. Algunos incluso lloraban, recordando los años de miedo bajo Gómez. Isabella bajó la cabeza con modestia. No fue solo mi mérito, abuelo. Fue de todos ellos. Yo solo fui una voz que los unió. Don Alejandro sonrió con orgullo. Esa es, precisamente, la esencia de un líder verdadero. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, el ambiente de la empresa cambió radicalmente. Los empleados se sintieron escuchados, los proyectos fluían con más eficiencia y el miedo fue reemplazado por compromiso. Mateo un día le dijo con una sonrisa, antes pensaba en renunciar. Ahora pienso en quedarme hasta el final. Gracias a ti. Isabella sonrió, sabiendo que ese era el mayor reconocimiento que podía recibir. Epílogo, la lección. En una reunión final, don Alejandro resumió la historia con palabras que quedaron grabadas en todos: nunca juzguen por las apariencias. Nunca humillen a quien creen débil, porque el destino siempre da giros y la verdad siempre termina saliendo a la luz. El respeto se siembra cada día, y quien no lo entiende está condenado a caer. Isabella miró a sus compañeros y, con voz emocionada, concluyó: yo vine aquí para aprender, y lo que aprendí es que el valor más grande en una empresa no son las cifras ni los títulos, sino las personas. Y mientras estemos unidos, nada podrá destruirnos. La sala estalló en aplausos. El ciclo de dolor y humillación había terminado. Un nuevo capítulo comenzaba.